Hola a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a hablar de las reglas de nomenclatura y formulación de los oxidróxidos. Primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué son los oxidróxidos? Son compuestos en los que tenemos un metal unido a un grupo óxido, que es un oxígeno con dos cargas negativas, y a un grupo hidróxido, que es un OH con una carga negativa. Como mínimo un óxido y un hidróxido. ¿De acuerdo? Entonces, para compensar estas tres cargas negativas, como mínimo el metal tiene que tener un número de oxidación 3. Vamos a seguir comentando algunos ejemplos en los cuales ya hemos visto que la teoría que vamos a necesitar para esto es muy poquita y a partir de aquí vamos a analizar ya casos sencillos. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer ejemplo es el compuesto que vemos aquí, AlO y un OH puesto entre paréntesis. Entonces, la información que tenemos siempre contenida en la fórmula de estos compuestos la vamos a ver de forma desglosada. Por ejemplo, tenemos el metal, que es el aluminio con número de oxidación 3. ¿Por qué sabemos que es número de oxidación 3? Porque compensa las dos cargas negativas del óxido, ¿de acuerdo? Y la carga negativa del hidróxido. 2 y 1 suman 3 y el compuesto no tiene ninguna carga. Por tanto, si hay 3 negativas, el aluminio debe de tener 3 positivas. Esa información que tenemos aquí, número de óxidos hay 1 y número de hidróxidos 1. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar este compuesto? Muy fácil, ya vamos a ver cómo es muy sencillito. Es decir, aquí que tenemos el hidróxido óxido de aluminio. ¿De acuerdo? Es decir, nombramos hidróxido, ¿cuántos hay? 1, pues no ponemos nada más. Óxidos, ¿cuántos hay? 1. Y aluminio, lo mismo. Por tanto, es hidróxido óxido de aluminio y no necesitamos especificar el número de oxidación del aluminio. Más ejemplos que vamos a ver a continuación. En este compuesto tenemos CrO y un grupo OH escrito entre paréntesis. Por tanto, tenemos un óxido y un hidróxido que están unidos o combinados con el cromo 3. Esta es la información que hemos deducido de la fórmula del compuesto, por tanto lo vamos a nombrar como hidróxido óxido de cromo, y en este caso, como el cromo sí que tiene varios números de oxidación diferentes, tenemos que especificar el número de oxidación que mantiene en este compuesto. Por tanto, hidróxido óxido de cromo 3. Y ese sería el nombre recomendado por la IUPAC para este tipo de compuestos. Otro ejemplo adicional, el oxidróxido de hierro. Tenemos un óxido y un hidróxido y un átomo de hierro 3. La información deducida de la fórmula, claro, es decir, lo mismo que hemos hecho en todos los casos. Hierro 3 porque compensa las cargas negativas del grupo óxido y del hidróxido. Por tanto, lo llamaremos hidróxido óxido de hierro 3, especificando entre paréntesis en números romanos el número de oxidación del elemento metálico, que es el hierro 3. Otro ejemplo, pero ya en este caso, si nos fijamos, tenemos dos grupos óxidos y dos grupos hidróxidos. Y entonces, en la información que empezamos a sacar de la fórmula, debemos deducir y tener en cuenta eso. Por tanto, hay dos óxidos, cada uno con dos cargas negativas, 4 cargas negativas. Y dos grupos hidróxidos, 2 cargas negativas más. Por tanto, el número de oxidación del cromo será cromo 6, dado que el compuesto, como podemos ver aquí, no tiene ninguna carga positiva ni negativa, es decir, simplemente no tiene carga. En este caso, ya no tenemos un único óxido y un único hidróxido. Debemos de especificar todo esto al nombrar el compuesto. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Muy fácil. Dihidróxido dióxido de cromo 6. Fijaros que he puesto en rojo el número de grupos hidróxido y el número de grupos óxido. De acuerdo, cromo, como solo hay uno, pues no hay que especificar nada más que el número de oxidación en el único átomo de cromo que tenemos. Así pues, repito, dihidróxido dióxido de cromo 6. En el siguiente compuesto que tenemos aquí, la novedad es que tenemos 2 átomos de molibdeno, 5 grupos óxido y 2 grupos hidróxido. Entonces, la información la desglosamos igual que hemos hecho en todos los casos, es decir, sacamos 2 óxidos, 2 hidróxidos y el átomo de molibdeno 6 deberemos de especificar en la nomenclatura que tenemos 2 átomos de molibdeno. ¿De acuerdo? Entonces lo nombraremos como vamos a ver a continuación, especificando que tenemos 2 hidróxidos, dihidróxido, 5 óxidos, por tanto pentaóxido de dimolibdeno. Es decir, básicamente, tanto en el grupo de hidróxidos especificamos el número
El grupo de óxidos especifica el número de grupos óxidos que hay y el grupo de átomos metálicos o de elementos metálicos, la cantidad que tenemos también con los mismos prefijos que hemos utilizado en el resto de casos. Por tanto, esta es una de las situaciones más complicadas que nos podemos encontrar en este tipo de nomenclaturas. Es muy sencillo, como podéis ver, y esta es la principal conclusión que podemos sacar al estudiar la nomenclatura de los oxidóxidos. Es tan sencillo nombrarlos y formularlos que con esta pequeña explicación yo creo que podemos tener suficiente para dominar este aspecto. Ya digo, a partir de ahora solamente es practicar e ir haciendo ejercicios. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo, en el cual hablaremos de las oxosales y las sales